Bienvenidos a un nuevo video de Asamblea de Dios Esmirna. Esperamos que sea de bendición para tu vida y recuerda no salir de casa. Muy buenas noches, hermanos, espero que estén ahí en sus casas bendecidos, prosperados y en victoria. Y hoy venimos a gozar el nombre de Dios alabándole. Mi Dios es poderoso, mi Dios es real, mi Dios es poderoso, mi Dios es real, mi Cristo sana y salva y nos viene a levantar, mi Cristo sana y salva y nos viene a levantar. Hay dioses que son de madera, hay dioses que son de papel, hay dioses que son de madera, hay dioses que son de papel, hay dioses que son de yeso y nada ellos pueden hacer, hay dioses que son de yeso y nada ellos pueden hacer. Mi Dios es poderoso, mi Dios es real, mi Dios es poderoso, mi Dios es real, mi Cristo sana y salva y nos viene a levantar, mi Cristo sana y salva y nos viene a levantar. Hay dioses que son de madera, hay dioses que son de papel, hay dioses que son de madera, hay dioses que son de papel, hay dioses que son de yeso y nada ellos pueden hacer, hay dioses que son de yeso y nada ellos pueden hacer. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Llegó el momento de adorar al Señor. Les pido que allá en sus casas que ceden los ojos, levanten las manos y adore al Señor, por favor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre, murió por amor.
noches tengan cada uno de ustedes, amigos, familiares, hermanos. Para mí es una bendición maravillosa poder compartirles la palabra de Dios, poder estudiar juntos acerca de lo que Dios tiene preparado para usted y para mí. De esa manera estamos en el mes de septiembre y la serie de este mes se llama Soy peregrino aquí. El discipulado del día de hoy se llama Mi caminar debe ser guiado por Dios siempre. De esa manera, nuestra lectura bíblica principal va a estar en Isaías capítulo 55 del versículo 8 al 9. Lo vamos a leer en diferentes versiones de la Biblia, por lo que les voy a pedir que me acompañen en la lectura y de la misma manera quiero aclararles algo. Cuando usted lee un texto, jamás dice el texto, porque los textos no hablan, pero cuando estamos hablando de la Biblia, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, creyendo que es viva y eficaz, y es Dios mismo hablando a nosotros, por eso cuando los cristianos, cuando leemos la Biblia, decimos, dice el capítulo tal, dice la palabra de Dios, porque creemos que esta palabra es viva y eficaz. En ese sentido, les voy a pedir que abran su Biblia en Isaías 55, versículo 8 y 9. La palabra de Dios en la traducción Palabra de Dios para Todos dice de la siguiente manera: El Señor dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Ahora la traducción en lenguaje actual dice de la siguiente manera: Dijo Dios, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que es así. Y la versión Reina Valera 1960 dice de la siguiente manera: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. De esa manera vamos a iniciar nuestro discipulado. Mi caminar debe ser guiado por Dios siempre. ¿Por qué debe ser guiado por Dios siempre mi caminar? A nuestra mente, a nuestro cerebro, día a día pasan cientos de pensamientos, de ideas. Nos pasamos toda nuestra existencia pensando. Pensar. Filósofos han dicho, pienso, luego existo. Filósofos han dicho, primero existo, luego pienso. Y de diferentes maneras el ser humano le gusta pensar. Lo hacemos de una manera tan constante todos los días. Y por nuestra mente pasan miles y miles de ideas, pensamientos, cosas que pensamos que vamos a realizar. Pero si nos ponemos a pensar por un segundo, por un instante, nos detenemos y analizamos lo que pensamos, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de pensamientos son negativos y la mayoría de pensamientos que tenemos son del pasado. Muchos son de traumas o situaciones que nos ocurrieron hace años. Sin embargo, allí están. Ahí estamos dándole vuelta a lo mismo. Por eso, los científicos han determinado, los estudiosos han determinado que alrededor de 60,000 pensamientos tiene usted al día. Y como ya lo dije, la mayoría de ellos son pensamientos no muy agradables.
La cuestión o la realidad es que querramos o no querramos reconocerlo, lo que pensamos influye en cómo nos conducimos día a día. Y no solamente va a influenciar nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, sino que va a determinar, es determinante en nuestro comportamiento, en nuestro estado de ánimo, en cómo nos sentimos, cómo estamos emocionalmente, cómo estamos sentimentalmente. Por eso es importante que entendamos que pensar de una manera correcta es cuando nosotros caminamos guiados por el Espíritu Santo, guiados por Dios. Así que como punto número 1 de nuestro discipulado, vamos a ver. Punto número 1 es: los pensamientos de Dios no son iguales a mis pensamientos. ¿Por qué no son iguales mis pensamientos a los pensamientos de Dios? Primero, usted y yo somos polvo, somos tierra, somos personas como de frijoles, como de tortillas, seres humanos imperfectos, y Dios es un ser perfecto. Una razón primordial por la que los pensamientos de Dios no se parecen en nada a nuestros pensamientos es porque Dios no está contaminado con el mal, no está contaminado por lo malo. Pero usted y yo sí hemos sido corrompidos, contaminados por el mundo, por el diablo, por nuestra carne. Y muchas veces deseamos o pensamos hacer lo incorrecto. Entonces jamás se va a comparar la forma en que Dios piensa a cómo pensamos nosotros. Porque Dios no tiene mal, nosotros sí. Otra razón es porque Dios es amor. Es amor en la expresión más amplia, en su acepción más amplia, en el significado más amplio de la palabra amor. Dios es amor puro. Y como Dios es un Dios de amor y es amor puro, nosotros no podemos comprender y entender el nivel de amor y la forma en que Dios actúa, en la que Dios piensa. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 y en Primera de Juan capítulo 4 versículo 16 lo siguiente, y los voy a invitar a que lo leamos juntos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 8. El que ama, el que no ama, no han conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero si leemos el versículo anterior, dice, el subtítulo dice Dios es amor. Y dice el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De esa manera, el versículo 16 del mismo capítulo dice de la siguiente manera. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es decir, que Dios es amor puro. Tenemos que conocerlo y caminar de la mano de él para actuar en amor, con amor. Los pensamientos de Dios están por encima de la comprensión de nosotros los humanos y por encima de nosotros los que nos consideramos hijos de Dios. Muchas veces tenemos pensamientos, ideas de cómo Dios va a actuar, de cómo Dios piensa, de cómo Dios va a obrar en determinada situación. Y al ver el resultado, al ver la forma en que Dios obra, nos quedamos muchas veces pensativos, molestos, porque pensamos que Dios iba a actuar.
de diferente manera. Muchas veces nosotros queremos que Dios piense como nosotros piense y por lo tanto Él actúe de la misma manera que yo actuaría en esa situación. Y muchas veces las respuestas son un no, un sí, un silencio, y uno se queda, yo creí que Dios iba a hacer esto, yo pensé que Dios iba a hacer esto. Pero como decía al inicio el capítulo 55, versículo 8 y 9 de Isaías, mis pensamientos no son los de Dios, mis caminos no son los caminos de Dios, la forma de actuar no es la misma de Dios. Ahora, hermanos, amigos, familiares que nos ven, somos peregrinos en esta tierra, solo estamos de paso. Por lo tanto, cada paso que demos, cada decisión que tomemos, cada palabra que digamos, debemos de saber y pedirle mucha sabiduría al Espíritu Santo para que Él nos ayude a comportarnos de una manera adecuada, que Él nos guíe a discernir entre lo bueno y lo malo, a actuar de una manera correcta. Cuando usted actúa de una manera correcta, de una manera honesta, transparente, es porque Dios lo está guiando, es porque el Espíritu Santo lo está guiando. Pero es necesario que le pidamos mucho discernimiento para saber discernir lo bueno y lo malo. Lo bueno para actuar así y lo malo para no actuar así. Lo bueno para no estar pensando cosas incorrectas, cosas que desagradan a Dios, o cosas que van a influir en un actuar que puede violar las normas humanas como las normas divinas. Por eso, hermanos, en esta tierra, solo con la ayuda de Dios, pidiéndole que el Espíritu Santo, que Dios nos guíe, vamos a poder caminar de una manera correcta y dejar huella en este mundo. Amén. Como punto número 2 tenemos la manera de actuar de Dios no es igual a mis caminos. ¿Qué quiere decir eso? El camino de Dios es totalmente diferente al de los humanos. Nuestros caminos, el camino mío, el camino humano, son nuestras acciones que crecen principalmente o naturalmente de nuestros pensamientos. En Mateo 12:34 y en el Evangelio de Mateo 15:19, como usted quiera llamarlo, y en el Evangelio de Marcos 7:21, leemos de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios en Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el capítulo 15, versículo 19, leemos: porque de ellos salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y en Marcos capítulo 7, versículo 21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Esta es la razón más importante por la cual debemos de invitar a que Dios nos ayude a limpiar nuestro corazón y nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza tendemos a pensar mal, a actuar mal, a ver las cosas de manera trágica. Imagínense si su esposo salió a trabajar
y no ha llegado a la hora que siempre llega, usted rápido comienza a pensar, algo le pasó, de seguro lo tiró una moto, un carro, y si hubo un accidente, y si llegaron a hacer la prueba del COVID-19 a la empresa y salió positivo, se lo llevaron al parque de la industria, se lo llevaron a Villanueva. ¿Y qué vamos a hacer? No le van a pagar. O si su hijo no llegó temprano, lo primero que usted piensa es, de seguro andaba con ese su amigo, esa su amiga, que andan en malos, ojalá que no les haya pasado nada. Voy a llamar ahí a la zona 3 al cementerio general, o estará en alguna morgue, y comienza a pensar mal, y comienza a pensar de una manera trágica, y eso hace que usted se enferme, que usted actúe mal. Es decir, que la manera de actuar de Dios no es igual a nuestros caminos. Por eso necesitamos que nuestra mente esté limpia, que nuestros pensamientos sean agradables delante de Dios, para que de esa manera podamos actuar como Dios actuaría, podamos imitar a Dios. Los malos pensamientos, las malas acciones, son producto de un pensamiento negativo. Usted piensa mal, va a actuar mal. Dice el doctor Juan H. Hitzel en un libro que se llama 50 y tantos, que nosotros como seres humanos hay conductas R y conductas S. Las conductas S generan serenidad, sabiduría, sobriedad, sonrisa, y las conductas R van a generar depresión, desesperación y una serie de actitudes negativas. El doctor dice que cuando nosotros actuamos mal es porque estamos pensando mal, y en nuestra mente va a generar pensamientos malos, y esos pensamientos van a influir en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo va a ser perjudicado por algo que inició en un pensamiento. Más o menos resumiendo la parte del libro que se refiere a eso, dice que si usted piensa que está enfermo, su cuerpo se va a sentir enfermo, y eso posteriormente le puede generar una enfermedad que va a afectar su cuerpo. Lo que comenzó como una idea, como un pensamiento, se va a ver manifestado en su cuerpo. Si usted se siente feo, se va a ver feo, y por lo tanto los demás lo van a ver feo, lo van a ver mal, porque usted mismo está creando, proyectando una imagen que no es de la que usted es realmente. Si usted cree que no es capaz, va a influir en su cuerpo y usted no va a actuar capaz. Pero si usted piensa bien, piensa de una manera correcta y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, su actitud va a ser correcta, va a pensar bien y se va a esforzar por hacer las cosas bien. Es decir, que todo comienza en la mente. Ahí leíamos que dice, los pecados comienzan con una idea. Usted es casado, tiene a su esposa, pero en la calle ve a una mujer que no es su esposa y piensa, qué bonita es esa mujer. Comenzó con una idea y ya después comienza a maquinarlo, comienza a desearla, y después, si tiene la posibilidad y no está bien en las cosas de Dios, le genera un adulterio. Si usted ve cosas en la oficina o en el trabajo o en la fábrica y dice, tengo necesidad de 1,000 libras de azúcar, y ahí hay quintaladas de azúcar, en la casa necesito, yo sé que Dios no me va a juzgar porque Dios sabe mi necesidad, y aquí tienen millones de toneladas de azúcar, me voy a llevar 1 libra de azúcar. Todo comenzó con una idea, con un pensamiento, y eso se exteriorizó, salió a luz cuando usted actuó de una manera incorrecta. Todo comienza entonces con los pensamientos. Ahora, por lo tanto, la manera de actuar de Dios no va a ser igual
a mis caminos, a lo que yo pienso, a lo que yo creo hacer. Dios es un Dios santo, misericordioso, bueno, justo, amoroso, tardo para la ira, grande en misericordia. Por lo tanto, Él no va a actuar como nosotros actuaríamos. Solo, hermanos, amigos, familiares, solamente el Espíritu Santo, solamente el Espíritu de Dios nos puede dar paz para actuar de una manera correcta cuando Dios nos sorprende muchas cosas en su manera de actuar. Como peregrinos en esta tierra, tenemos que creer, pensar y estar seguros de que Dios va a actuar de 1000 maneras cuando nosotros solo tenemos una forma de pensar o creemos que solo hay una manera de solucionar cualquier asunto. ¿Por qué? Dios debe tener millones de opciones para resolver algo, para actuar de maneras diferentes, cuando nosotros a veces nos ahogamos en un problema pequeño o nosotros vemos el problema muy grande y no vemos cómo es Dios de grande para ayudarnos a resolver los problemas que tengamos. Como punto número 3, tenemos que existe mucha diferencia entre el pensar y actuar de Dios al del ser humano, es decir, al de los hijos de Dios. El entendimiento y manera de actuar de Dios es infinito, mientras que nosotros como seres humanos nuestra forma de pensar y actuar es limitada, tiene límites, es finita. Una de las formas más claras, directas de conocer el pensar y el actuar de Dios es a través de las Sagradas Escrituras. Por medio de la palabra de Dios, de la Biblia o de la Santa Biblia, nosotros logramos comprender cómo es Dios, qué le gusta, qué no le gusta, cómo Él ha actuado en el pasado, qué nos enseña su palabra de cómo debemos de actuar, porque así actuaría Él. También en 1 Corintios 12:6 dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. De la misma manera, en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, que el actuar y pensar de Dios es tan grande que solo meditando en la palabra de Dios, solo a través de la oración, del ayuno y del someternos a Dios, vamos a poder clamarle a Él, vamos a poder orarle a Él, vamos a poder meditar en Él y Él nos va a responder y nos va a enseñar muchas cosas grandes, ocultas, que para nosotros humanamente no podríamos actuar de esa manera. Durante el transcurso, hermano, del peregrinaje que tenemos en esta tierra, tenemos que aprender a comprender la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios, a guiarnos por lo que dice Dios a través de su palabra. No tenemos que desesperarnos, tenemos que estar tranquilos. Hay momentos difíciles, hay momentos duros en los que uno dice Dios, pero no tenemos que encontrar paz en Dios. No tenemos que enojarnos, porque tenemos que comprender que el tiempo de Dios es perfecto, que Dios es un Dios perfecto y Él piensa y actúa de manera diferente, de manera infinita. Hermano, amigo, familiar, persona que nos visita, ¿qué clase de pensamientos tienes tú? ¿Cómo piensas tú? ¿Te dejas guiar por Dios en el camino llamado vida? ¿Dios te guía en tu camino? Somos peregrinos en esta tierra. Un día nos vamos a ir, un día nos vamos a morir, o es el rapto de la iglesia. Y vamos hacia la patria celestial si somos hijos de Dios y hacemos la voluntad de nuestro Dios. Por lo tanto, si nos dirigimos a un lugar celestial, a un lugar correcto, a un lugar donde está Dios, debemos de actuar y pensar de una manera correcta.
debemos de dejarnos guiar por Dios para que Él nos guíe hacia sus caminos, hacia sus pensamientos, hacia sus actitudes, a conocer a Dios. Cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestro actuar. Como humanos hay momentos que quisiéramos actuar de una manera mal por nuestro prójimo o por alguien que nos hizo algo o por algo que estamos pensando, pero no, actuemos bien, actuemos como hijos de Dios, comportémonos y Dios nos va a recompensar. Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Dios se va a manifestar de una manera increíble en nuestras vidas cuando actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando pensamos de una manera correcta, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando los pensamientos de nosotros se acomodan a los pensamientos de Dios. Le voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a pensar de una manera correcta. Padre que estás en los cielos y en este lugar, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de ser tus hijos primeramente. Gracias, Padre Celestial, porque tú día a día quieres que nos comportemos como verdaderos hijos tuyos, Dios. Que nosotros entendamos que tus pensamientos y tu forma de actuar es diferente a la de nosotros, pero que tú quieres que nosotros pensemos y actuemos de una manera correcta, de una manera adecuada, Dios, en esta tierra, porque somos peregrinos y como peregrinos en esta tierra, Dios, debemos de aspirar a una patria celestial, a un mundo mejor donde tú vas a estar con nosotros. Te pido con todo mi corazón que nos ayudes a comprender tu palabra, a comprender tus estatutos, tus mandamientos, Dios, a comprender que tu forma de actuar y pensar es ilimitada, es infinita, Dios, y que encontremos paz, Dios, cuando tú guardes silencio, que encontremos paz cuando tú digas no, que encontremos paz, Dios, cuando no comprendamos cuál es tu voluntad, pero tu voluntad es agradable y perfecta, Dios. En el nombre de Jesús damos gracias, Dios. Bendice a cada niño, a cada joven y señorita, amigo, familiar que está viendo esta transmisión. Te pedimos, Dios, y te pido, Dios, que tu Espíritu, Dios, haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Que tu palabra no regrese vacía, sino que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y que nuestra mente sea renovada, Dios, con un entendimiento divino, Dios. Sea transformada, Dios, para que tengamos la mente de Cristo, una mente limpia, agradable delante de ti, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Y sigamos pensando y creyendo y transformando nuestra mente, pensando que los pensamientos de Dios son perfectos, que el actuar de Dios es perfecto. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes, amigos, familiares, hermanos. Para mí es una bendición maravillosa poder compartirles la palabra de Dios, poder estudiar juntos acerca de lo que Dios tiene preparado para usted y para mí. De esa manera estamos en el mes de septiembre y la serie de este mes se llama Soy peregrino aquí. El discipulado del día de hoy se llama Mi caminar debe ser guiado por Dios siempre. De esa manera, nuestra lectura bíblica principal va a estar en Isaías capítulo 55 del versículo 8 al 9. Lo vamos a leer en diferentes versiones de la Biblia, por lo que les voy a pedir que me acompañen en la lectura y de la misma manera quiero aclararles algo. Cuando usted lee un texto, jamás dice el texto, porque los textos no hablan, pero cuando estamos hablando de la Biblia, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, creyendo que es viva y eficaz, y es Dios mismo hablando a nosotros, por eso cuando los cristianos, cuando leemos la Biblia, decimos, dice el capítulo tal, dice la palabra de Dios, porque creemos que esta palabra es viva y eficaz. En ese sentido, les voy a pedir que abran su Biblia en Isaías 55, versículo 8 y 9.
La palabra de Dios en la traducción Palabra de Dios para Todos dice de la siguiente manera: el Señor dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Ahora la traducción en lenguaje actual dice de la siguiente manera: dijo Dios, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que es así. Y la versión Reina Valera 1960 dice de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. De esa manera vamos a iniciar nuestro discipulado. Mi caminar debe ser guiado por Dios siempre. ¿Por qué debe ser guiado por Dios siempre en mi caminar? A nuestra mente, a nuestro cerebro, día a día pasan cientos de pensamientos, de ideas. Nos pasamos toda nuestra existencia pensando. Pensar. Filósofos han dicho, pienso, luego existo. Filósofos han dicho, primero existo, luego pienso. Y de diferentes maneras el ser humano le gusta pensar. Lo hacemos de una manera tan constante todos los días. Y por nuestra mente pasan miles y miles de ideas, pensamientos, cosas que pensamos que vamos a realizar. Pero si nos ponemos a pensar por un segundo, por un instante, nos detenemos y analizamos lo que pensamos, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de pensamientos son negativos. Y la mayoría de pensamientos que tenemos son del pasado. Muchos son de traumas o situaciones que nos ocurrieron hace años. Sin embargo, allí están. Ahí estamos dándole vuelta a lo mismo. Por eso, los científicos han determinado, los estudiosos han determinado que alrededor de 60,000 pensamientos tiene usted al día. Y como ya lo dije, la mayoría de ellos son pensamientos no muy agradables. La cuestión o la realidad es que querramos o no querramos reconocerlo, lo que pensamos influye en cómo nos conducimos día a día. Y no solamente va a influenciar nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, sino que va a determinar, es determinante en nuestro comportamiento, en nuestro estado de ánimo, en cómo nos sentimos, cómo estamos emocionalmente, cómo estamos sentimentalmente. Por eso es importante que entendamos que pensar de una manera correcta es cuando nosotros caminamos guiados por el Espíritu Santo, guiados por Dios. Así que como punto número 1 de nuestro discipulado, vamos a ver. Punto número 1 es, los pensamientos de Dios no son iguales a mis pensamientos. ¿Por qué no son iguales mis pensamientos a los pensamientos de Dios? Primero, usted y yo somos polvo, somos tierra. Somos personas como de frijoles, como de tortillas, seres humanos imperfectos. Y Dios es un ser perfecto. Una razón primordial por la que los pensamientos de Dios no se parecen en nada a nuestros pensamientos es porque Dios no está contaminado con el mal. No está contaminado por lo malo.
Pero usted y yo sí hemos sido corrompidos, contaminados por el mundo, por el diablo, por nuestra carne. Y muchas veces deseamos o pensamos hacer lo incorrecto. Entonces jamás se va a comparar la forma en que Dios piensa a cómo pensamos nosotros. Porque Dios no tiene mal, nosotros sí. Otra razón es porque Dios es amor. Es amor en la expresión más amplia, en su acepción más amplia, en el significado más amplio de la palabra amor. Dios es amor puro. Y como Dios es un Dios de amor y es amor puro, nosotros no podemos comprender y entender el nivel de amor y la forma en que Dios actúa, en la que Dios piensa. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 y en Primera de Juan capítulo 4 versículo 16 lo siguiente, y lo voy a invitar a que lo leamos juntos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera carta del apóstol San Juan capítulo 4 versículo 8. El que ama, el que no ama, no han conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero si leemos el versículo anterior, dice, el subtítulo dice Dios es amor. Y dice el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De esa manera, el versículo 16 del mismo capítulo dice de la siguiente manera. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es decir, que Dios es amor puro. Tenemos que conocerlo y caminar de la mano de Él para actuar en amor, con amor. Los pensamientos de Dios están por encima de la comprensión de nosotros los humanos y por encima de nosotros los que nos consideramos hijos de Dios. Muchas veces tenemos pensamientos, ideas de cómo Dios va a actuar, de cómo Dios piensa, de cómo Dios va a obrar en determinada situación. Y al ver el resultado, al ver la forma en que Dios obra, nos quedamos muchas veces pensativos, molestos, porque pensamos que Dios iba a actuar de diferente manera. Muchas veces nosotros queremos que Dios piense como nosotros piense y por lo tanto Él actúe de la misma manera que yo actuaría en esa situación. Y muchas veces las respuestas son un no, un sí, un silencio, y uno se queda, yo creí que Dios iba a hacer esto, yo pensé que Dios iba a hacer esto. Pero como decía al inicio el capítulo 55, versículo 8 y 9 de Isaías, mis pensamientos no son los de Dios, mis caminos no son los caminos de Dios, la forma de actuar no es la misma de Dios. Ahora, hermanos, amigos, familiares que nos ven, somos peregrinos en esta tierra, solo estamos de paso. Por lo tanto, cada paso que demos, cada decisión que tomemos, cada palabra que digamos, debemos de saber y pedirle mucha sabiduría al Espíritu Santo para que Él nos ayude a comportarnos de una manera adecuada, que Él nos guíe a discernir entre lo bueno y lo malo, a actuar de una manera correcta. Cuando usted actúa de una manera correcta, de una manera honesta,
transparente, es porque Dios lo está guiando, es porque el Espíritu Santo lo está guiando. Pero es necesario que le pidamos mucho discernimiento para saber discernir lo bueno y lo malo. Lo bueno para actuar así y lo malo para no actuar así. Lo bueno para no estar pensando cosas incorrectas, cosas que desagradan a Dios o cosas que van a influir en un actuar que puede violar las normas humanas como las normas divinas. Por eso, hermanos, en esta tierra, solo con la ayuda de Dios, pidiéndole que el Espíritu Santo, que Dios nos guíe, vamos a poder caminar de una manera correcta y dejar huella en este mundo. Amén. Buenas noches a todos, sean bienvenidos a una cápsula más sobre nuestra patria para aprender. Y lo que vamos a aprender hoy pues es el himno nacional de Guatemala, en el cual tenemos unos datos interesantes que quizá ya lo sabían los chicos que están estudiando, y para los adultos vamos a recordar un poco. La letra del himno nacional de Guatemala es original del poeta cubano José Joaquín Palma, y la música fue compuesta por el maestro compositor Rafael Álvarez Ovalle en 1897, con motivo de la realización de la Exposición Centroamericana del gobierno del general José María Reina Barros. Por orden del presidente general Jorge Ubico en 1934, algunos cambios fueron hechos por el pedagogo José María Bonilla Ruano de la letra del himno, ya que la misma era muy guerrista y reflejaba más a la guerra que a la independencia. Así que estos son los datos interesantes sobre nuestro himno, y pues lo más lindo es escucharlo, entonarlo, y vienen unas preguntas, así que listos con los teléfonos para poder responder.
Muy bien, felicitamos a todas las familias que participan, que se esfuerzan por responder y a todos los demás que no responden los invitamos a responder. La próxima semana será nuestra última cápsula patria y pues esperamos que todos participen. Que tengan una feliz noche. Buenas noches, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Hoy voy a decir el texto del mes. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Aquí Dios habla que todas las personas tienen que obedecer a las autoridades superiores. Por ejemplo, nosotros los niños tenemos que obedecer a nuestros padres, a nuestros maestros y a Dios. Que Dios le bendiga. Adiós.